Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de sus parejas de ficción preferidas. Hoy estamos aquí para sumergirnos aún más profundo en el fascinante universo de Serkan y Özge, dos nombres que resuenan con pasión, intriga y, seamos honestos, drama del bueno. Y hoy vamos a ir más allá. Si eres como yo un fanático empedernido de las series turcas, seguramente has seguido cada uno de sus encuentros y desencuentros con el corazón en la mano. Y si eres nuevo por aquí, no te preocupes. Te pondremos al día rápidamente. Pero no solo eso, vamos a profundizar en capas que quizás ni siquiera sospechabas que existían. Prepárate para un viaje lleno de revelaciones explosivas, confesiones inesperadas que te dejarán boquiabierto, y por supuesto, algunos cotilleos jugosos que te harán exclamar, no puedo creerlo. En este vídeo vamos a explorar no solo los secretos más íntimos de Serkan y Özge, sino también las complejidades de su entorno, las influencias externas que moldean sus decisiones y las sombras del pasado que acechan en cada esquina. Esos detalles que quizás pasaste por alto en pantalla, las anécdotas detrás de las cámaras contadas por el equipo de producción, los miedos y las aspiraciones que realmente definen a estos personajes que tanto amamos, o odiamos dependiendo del día. Vamos a analizar exhaustivamente sus personalidades, sus motivaciones, las raíces de sus traumas y, lo más importante, la dinámica compleja y a menudo explosiva que existe entre ellos. Pero lo haremos con una lupa de detective, desmenuzando cada escena y cada diálogo. Antes de que empecemos a desvelar los misterios que rodean a Serkan y Özge, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este tipo de contenido, si te gusta sumergirte en el mundo de las series turcas, si te sientes identificado con las contradicciones y las pasiones de estos personajes y si quieres estar al tanto de todas las novedades, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Y si invitas a tus amigos, tendremos aún más material para investigar y compartir. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Y prepárense porque vamos a excavar profundo. Serkan Bolat. El nombre evoca inmediatamente la imagen de un hombre frío, calculador, obsesionado con el trabajo y aparentemente incapaz de mostrar emociones. El robot, como lo llaman algunos. Pero, ¿es realmente así? Bajo esa fachada de CEO implacable, se esconde un hombre vulnerable, marcado por un pasado doloroso y aterrorizado por la idea de perder el control. Pero vamos a desglosar cada una de estas características, porque la realidad es mucho más matizada. Uno de los secretos más íntimos de Serkan es, sin duda, su miedo a la enfermedad. La pérdida de sus padres a causa del cáncer lo traumatizó profundamente, convirtiéndolo en un hipocondríaco en potencia. Pero no es solo hipocondría superficial, es una verdadera fobia que lo paraliza. Cada pequeña molestia se convierte en una señal de alarma, una sombra que le recuerda constantemente su propia mortalidad. Esta obsesión con la salud no solo lo afecta a él, sino que también influye en sus decisiones y en su relación con los demás. ¿Recuerdan cuando se obsesionó con la alimentación de Eda, creyendo que ella no se cuidaba lo suficiente? Era su manera un tanto peculiar de demostrarle que le importaba, de protegerla del mismo dolor que él había experimentado. Pero vamos más allá, su obsesión con la salud lo lleva a evitar situaciones de riesgo, a controlar cada aspecto de su vida, a imponer reglas estrictas a quienes lo rodean. Es una forma de intentar controlar lo incontrolable, la muerte. Y esa necesidad de control es el núcleo de su personaje. Otro secreto que Serkan guarda celosamente es su dificultad para expresar sus sentimientos. Criado en un ambiente donde las emociones eran consideradas una debilidad, Serkan aprendió a reprimirlas, a construir muros alrededor de su corazón. Le cuesta decir te quiero, le cuesta mostrarse vulnerable, le cuesta pedir ayuda. Esta incapacidad para conectar emocionalmente con los demás es, paradójicamente, lo que lo hace tan atractivo para algunas personas. Ven en él un desafío, un enigma que quieren resolver. Pero también es lo que causa tantos problemas en sus relaciones, especialmente con Eda. ¿Pero por qué le cuesta tanto expresar sus sentimientos? Aquí es donde la historia familiar juega un papel crucial. Su padre, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, nunca le enseñó a expresar sus emociones. Serkan creció creyendo que las emociones eran un signo de debilidad, algo que debía ocultarse a toda costa. Y esa creencia lo persigue hasta el día de hoy. Y hablando de Eda. Ah, Eda.
La florista rebelde, apasionada, independiente y con un espíritu libre que desafía todas las normas de Serkan. Eda YLDZ no es solo el polo opuesto de Serkan, es su kriptonita. Ella lo desestabiliza, lo saca de su zona de confort y lo obliga a enfrentar sus propios miedos y contradicciones. Pero Eda es mucho más que una simple fuerza de la naturaleza, es un personaje complejo con sus propias heridas y secretos. Pero, ¿cuál es el secreto más íntimo de Eda? A primera vista, parece una mujer segura de sí misma, que no le teme a nada ni a nadie. Pero debajo de esa fachada de valentía, se esconde una profunda inseguridad, un miedo a ser abandonada. La pérdida de sus padres la marcó profundamente, dejándola con la sensación de que las personas que ama siempre terminan yéndose. Esta inseguridad se manifiesta en su constante necesidad de aprobación, en su miedo a comprometerse y en su tendencia a huir cuando las cosas se ponen difíciles. Analicemos esto, la orfandad temprana dejó a Eda con una profunda cicatriz emocional. Crecer sin padres la obligó a madurar rápidamente, a asumir responsabilidades que no le correspondían y a desarrollar una coraza para protegerse del dolor. Pero esa coraza también le impide confiar plenamente en los demás, temerosa de volver a sufrir la misma pérdida. Otro secreto de Eda es su ambición. Si bien es cierto que ama las flores y disfruta de su trabajo, en el fondo sueña con convertirse en una arquitecta paisajista reconocida a nivel mundial. Quiere dejar su huella en el mundo, demostrar que es capaz de lograr grandes cosas. Esta ambición, sin embargo, a menudo entra en conflicto con su deseo de formar una familia y de tener una relación estable. ¿Puede una mujer como Eda conciliar sus aspiraciones profesionales con su vida personal? Esa es una de las grandes preguntas que se plantea la serie. Y es una pregunta que resuena con muchas mujeres en la vida real, que luchan por equilibrar sus carreras con sus vidas personales. Eda no quiere tener que elegir entre el amor y su carrera, quiere tenerlo todo. Pero, ¿es eso posible? Ahora hablemos de la dinámica entre Serkan y Serkan y Eda. La química entre estos dos es innegable. Desde el primer momento, la tensión sexual es palpable, la atracción es magnética. Pero su relación es mucho más que una simple atracción física. Se complementan, se desafían, se hacen crecer mutuamente. Serkan le enseña a Eda a ser más responsable y a tomarse las cosas en serio, mientras que Eda le enseña a Serkan a relajarse, a disfrutar de la vida y a conectar con sus emociones. Pero no se trata solo de una relación de maestro-alumno, es una relación de igualdad, donde ambos aprenden y crecen juntos. Uno de los secretos más reveladores de su relación es la forma en que se comunican. A pesar de sus personalidades opuestas, logran entenderse a un nivel profundo. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo comunica algo. A veces, no necesitan palabras para saber lo que el otro está pensando o sintiendo. Esta conexión telepática es lo que hace que su relación sea tan especial y tan irresistible. Pero también es lo que la hace tan frágil. Porque cuando la comunicación falla, cuando las palabras no se dicen o se dicen mal, los malentendidos se acumulan y la relación se resiente. Pero su relación también está plagada de obstáculos. Los malentendidos, los celos, las inseguridades, las diferencias de opinión, todo conspira para separarlos. Y seamos honestos, los guionistas se encargan de complicarles la vida aún más. Amnesias repentinas, exnovias vengativas, acuerdos prenupciales ocultos, la lista es interminable. ¿Pero por qué tantos obstáculos? Porque la serie no solo se trata del amor, se trata de la vida. Y la vida está llena de obstáculos, de desafíos que debemos superar para alcanzar la felicidad. La relación de Serkan y Eda es un reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, Serkan y Eda siempre encuentran la manera de volver el uno al otro. Su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, su conexión es inquebrantable. Y es precisamente esta perseverancia, esta capacidad de superar las dificultades juntos, lo que los convierte en una de las parejas más queridas de la televisión. No es solo el amor romántico lo que los une, es la amistad, el respeto, la admiración y la voluntad de luchar por su relación. En conclusión, Serkan y Eda, son mucho más que personajes de ficción. Son el reflejo de nuestras propias inseguridades, de nuestros miedos, de nuestras aspiraciones y, sobre todo, de nuestra capacidad de amar. Sus secretos más íntimos revelan una complejidad emocional que nos permite conectar con ellos a un nivel profundo.
Nos hacen reír, llorar, suspirar y, en definitiva, nos hacen sentir. Y esa es la magia de las buenas series, nos hacen sentir vivos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Serkan y Ozge. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario abajo contándonos qué te pareció. ¿Cuál es tu secreto favorito de Serkan y Eda? ¿Qué te gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Queremos saber tu opinión. ¿Deberíamos analizar la influencia de Aidan Bolat en la relación? O tal vez profundizar en los traumas de Selin. Las posibilidades son infinitas. Y recuerda, si quieres estar al tanto de todas las novedades sobre tus series turcas favoritas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden, el chisme nunca descansa.